¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Estamos aquí en Robertino Tarot. Mi nombre es Robertino para hacer una nueva lectura por sí o por no. Recuerden que no solamente es importante el sí o el no de la pregunta que hagan, que saben que puede ser la que ustedes quieran dentro de los ámbitos que respondo, pero bueno, también es importante lo que rodea esa pregunta, pues si lo modifican, podrán modificar ese resultado para bien o para mal. Pero bueno, vamos a ver si hay sí o no hoy en el Tarot de Robertino Tarot. Un saludo muy grande a la gente de España, de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Chile, de Uruguay y de Argentina en particular. También a la gente de Centroamérica y de todos los países de habla hispana. Hoy tenemos acá pieles. Vamos a estar sobre esta piel realizando la lectura. Es un poco molesta, pero me gusta el entorno que da, así que vamos a hacer 4 opciones. ¿Qué hay hoy? Hoy tienen para elegir opciones de animalitos. Fíjense que tienen el monito, que es uno de los más traviesos, acá siempre da lecturas raras. El koala, un especialista en el amor. El gatito, ya saben, no hace falta que le hable de lo que son los gatos. Misterio, verdad, pero tienen el carácter de un gato. Y por último el oso panda. El oso panda nos habla de aquellas cosas que están en extinción, aquellas cosas difíciles de obtener en la vida. El panda y su poca variedad, ¿no? La poca cantidad de pandas que hay, así que tiene que ver con lo específico. Ya saben, pueden preguntar para cada uno de los animalitos o elegir uno de ellos para una sola pregunta. Vamos ya a mezclar un poquito nada más, porque estuve mezclando para que no me moleste tanto esta piel que tengo acá hoy. Y voy a armar las 4 zonas. Vayan pensando qué animalito les gusta o qué pregunta les gusta para cada animalito. Yo les voy a contestar, ya saben, sin subestimarlo si es sí o no. No es como esos canales que ustedes miran a veces que les dicen todo que sí porque es lo que quieren escuchar. Les digo también que tienen lugares para lectura personalizada, sea del lugar del mundo que sea. Me pueden hablar por Instagram a @RobertinoTarot. Ahí pueden comunicarse por mensaje directo y podemos coordinar para hacer una lectura personal. También, ¿qué más me olvido? Bueno, nada, ya está todo. Tenemos acá las 4 zonas y vamos a ver qué nos dicen las cartas para el día de hoy. Voy a acomodarlas bien. Ahí las tengo, vamos a ver qué animalito. Me parece que el gatito va a ir en primer lugar. En segundo lugar el panda. Acá lo tenemos. En tercer lugar el monito, porque si lo pongo último, demasiada ansiedad va a tener el mono. Ya saben que hace lío siempre en todas las lecturas. Bueno, ven, ya empieza, no lo puedo mantener quieto, pero bueno, ustedes saben que es el monito. Y el koala al final. Espero que estén teniendo un buen mes de Halloween. Ya hice una lectura, los invito a verlo a mi lectura anterior, que es un pre-Halloween, y voy a hacer otra en cualquier momento. Así que estén atentos, suscríbanse al canal, los voy a dejar unos segundos para que elijan cuál pregunta quieren hacer y a qué animalitos se van a dirigir. Hoy tenemos otra cosa interesante que es este mazo, que está al revés, que es el Animal Spirit. Lo vamos a mezclar un poquito y en cualquier momento vamos a sacar de acá oráculos. Esto es cómo comportarse en la semana. Ahí lo tienen. Vamos a ver, me quedo callado unos segundos y elijan ya mismo. Bueno, supongo que ya habrán hecho la elección de la pregunta o las preguntas y de su animalito favorito. Así que vamos a sacar al panda. Cuesta levantar las cartas con esta tela. A mí solo se me ocurre buscar cosas para cambiar las lecturas. El monito. Y el koala. Que aquí se va el koala. Y vamos ya a ver qué nos dice el gatito. El gatito acá que está es el gatito típico ese de los lugares chinos. Vieron que hace así con la mano. Y podría ser para el dinero. Pero vamos a ver qué es lo que favorece hoy el gatito. Tiene sus mañas.
Así que vamos a ver si lo que preguntó la gente que eligió el gatito o la pregunta que eligieron para el gatito es sí o es no. Voy a mezclar un poco, nada más un poquito. Vamos a cortar y ya vamos con las 5 cartas que nos van a indicar el sí o el no. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para el gatito. Gatito chino. Tiene los ojos chinos también el gatito, o es muy de noche. Vieron que tiene más de noche, se agrandan más las pupilas, muy de día es. De los gatos. Yo lo vi en una película de suspenso donde se investigaba un crimen y lo descubrían por una foto de un gato, donde descubrieron que el crimen había sido de día porque el gato tenía los párpados cerrados. Así que bueno, cuéntenme de dónde son, de dónde me están viendo. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Vamos, gatito. ¿Qué cartas salieron para él? Paje de copas. 7 de pentáculos. Algo que tiene que ver con la pareja o con el dinero. Acá sale dinero también. El 10 de pentáculos. Caballo de copas. Y la emperatriz al final. Bueno. Vamos a ver para cada ámbito. Para el amor. En el amor esto me habla de que ustedes, los que están haciendo esta pregunta en el amor, si es para el amor la pregunta, intentaron mostrarse tal cual son esta vez. Tal vez vienen de parejas donde les costó, tuvieron que esconder determinadas cosas de ustedes mismos, y acá intentaron salir de ustedes mismos para mostrarse. Esta relación no es una relación que fue intempestiva, fue algo que fue creciendo poco a poco, y había una idea que ustedes ya se imaginan, en algún momento hubo una idea de familia, se preguntaron si la otra persona estaba disponible para algo así, y acá ven cómo está el caballero. Acá puede ser una chica también, si son hombres los que están viendo la lectura. Tenemos a este caballo de copas, un pretendiente sólido, alguien que realmente quiere una relación, si es que ustedes quieren una relación seria, si no, ustedes pueden hacer lo que quieran, divertirse, lo que sea, pero bueno, sepan que la persona va en serio. Y lo último me sale la emperatriz, o sea, la respuesta a lo que preguntaron es un sí enorme, sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque la emperatriz es un arcano mayor positivo, que es lo que sale al final, y sobre todo les aviso que podría, no siempre, podría hasta haber un embarazo de por medio en esta relación de pareja si son dos personas que pueden fecundar. Eso es lo que es acá. Posibilidad de familia. Mejor no les puede salir en la carta de alguien que desea una relación seria, o si me preguntan si va a venir una relación seria para sus vidas, sí, prepárense porque viene una relación que realmente no esperaban, ¿no? Muy buena, si quieren, como les digo, relaciones de lo que se llama serios, ¿no? Con compromiso. Así que la respuesta es un sí enorme, se ve el galán, se ve la familia, se ve el crecimiento de a poco de la relación, y un lugar sobre todo donde ustedes pueden llevar adelante sus sueños. Así que muy bueno. Vamos a ver para el dinero. Para el amor todo es sí. Si le gustan a una persona es sí, y le gustan a esa persona, los ve como alguien para tener algo a futuro. O sea, siempre es sí la respuesta para lo que preguntaron en el amor. Vamos a ver para el dinero. En el dinero la respuesta también es un sí gigante. El gatito realmente trajo esto que prometía el gatito chino con su movimiento de mano. Quiere dinero, lo trajo. Tienen el 10 de oros, que es una gran carta de dinero. El dinero casi está en sus manos y la emperatriz tiene que ver con el poder de conseguirlo. Así que si preguntan si van a aumentar el sueldo, van a tener un ingreso mejor, si van a obtener ganancias en sus inversiones financieras, si preguntan cualquier tipo de noticia que esté relacionado con el dinero, con el fungible, la respuesta es sí. Económicamente es sí. ¿Voy a estar mejor económicamente acá a fin de año? Sí. ¿Voy a tener ese dinero que me deben? Sí. ¿Me van a pagar lo que me deben de tal cosa? Sí. Todo es sí. Está la emperatriz, está el 10 de oros, está este 7 de pentáculos que me habla de un crecimiento económico. Así que muy bien para ustedes en lo económico. Vamos a ver lo laboral. Tengo a la emperatriz al final, así que la respuesta es sí, sobre todo si ya fueron a ver un trabajo, porque está el caballo de copas que de alguna manera es aplicar a algo, ¿no? O sea, yo siempre me gusta mostrarles las cartas porque lo que les explico lo pueden ver.
Y también me habla de tal vez que ustedes estén con trabajo, estén por cambiar por otro. La respuesta es sí. Es un trabajo mejor que el que tenían y está la emperatriz. Si son chicas, van a tener también mayor capacidad de decisión, mayores responsabilidades. Cuidado con eso, tienen que estar preparadas para resolver ese tema. Si me preguntan en examen, la respuesta es sí, no hay mucho que decir. Si es solamente una materia, ni hablar, va a ser excelente el examen. Si son más de una materia, bueno, un poco más de cuidado, repasen un poco. Y el mensaje espiritual nos habla de algo lindo. En este caso no hay ningún aprendizaje, nos habla de que ser nosotros mismos, esta carta que simboliza eso, salir de uno mismo para proyectarse, nos trae el crecimiento, el éxito económico y la posibilidad de generar cosas. Nos habla de una gran ganancia de todo tipo. Así que eso es lo que hay. Vamos a ver, antes de irnos, vamos a sacarla, voy a sacar rápido para verla. Una carta del Animal Spirit, voy a sacarla de arriba. Y vamos a ver qué nos toca para reforzar todo esto. ¿Qué es el Animal Spirit? ¿Cómo tienen que actuar en los días siguientes a que vieron esta lectura? ¿Cuál es la bala de oro, ¿no? ¿Cuál es la forma en que pueden mejorar todo esto que ya es buenísimo? Y nos sale el Moth Spirit, el espíritu de la raya marina. Nos dice surrender now, perdonen mi inglés es malísimo, pero significa ríndete ahora. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué me hablan de rendirse si todo esto habla de éxito? Ríndanse a su éxito, basta de poner palos en el camino, han ganado y también hay que saber ganar y hay que saber celebrar. Ríndanse, dejen que esa persona negativa que tienen cerca se vaya, dejen que todos los que no les dejan vivir esta felicidad fuera, ríndanse, hay cosas que no se pueden conservar y hay que rendirse también al éxito, no solamente al fracaso. Muchas gracias, gatito, hermosa lectura, les tocó. Los que quieren, suscríbanse al canal, me encantaría poder seguir con esto, cuesta mucho, como les digo siempre, pero bueno, lo hago con mucho cariño y mucha dedicación para ustedes. Les mando un abrazo muy grande, gatitos, desde acá. Vamos a ver qué viene ahora, qué nos toca. Nos toca el osito panda, acá lo tenemos, al osito panda. Vamos a ver qué nos quiere contar. Acá está su lectura. Recuerden que el osito panda tiene mucho que ver con las cosas que están en extinción, con conseguir como ellos sobrevivir a las cosas de lo que ya no hay. Esto es muy especial para aquellos que buscan algo que no es tan sencillo y que no es tan común. Vamos a ver qué nos toca con el osito panda. Y recuerden, como les dije, ver mi lectura pre-Halloween. Ya haré una más Halloween todavía. Voy a invocar espíritus, brujas. No, por ahora no. En algún momento, un día me voy a volver loco y voy a hacer eso en el canal. Voy a traer un espíritu acá presente que le sale y se la morí todo de miedo y no me van a creer y va a ser verdad. 4, 5 cartas. Siempre bromeando y la gente se lo cree, eso es lo peor. La otra vez alguien se creyó que yo iba a invocar espíritus acá. No, acá no. Bueno, acá lo tienen, vamos a ver qué hay. Osito panda. A ver si lo que preguntaron es sí o es no. 4 de pentáculos. Caballo de pentáculos. ¿Cómo estamos con los pentáculos? El ermitaño. Esta sería al revés, pero no me gustan las cartas al revés. 8 de bastos, es un error de Matrix. Y la muerte. Bueno. Vamos a ver, ya saben, como les digo siempre, yo no los subestimo, no les digo todo que sí, como en otros canales, sino que les doy hasta herramientas para cambiar las cosas. Acá la respuesta a lo que preguntaron, se los digo ahora para los que no les interesa mucho escuchar los motivos, que para mí lo más importante es no. Es no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para lo que preguntaron todavía no lo dieron todo. Esta chica tiene con reserva, lo ven en su bolso, no terminaron de darlo todo para obtener eso que quieren. Estamos hablando de lo primero que es el amor. En todos los casos igual es más o menos parecido. Yo voy a tratar de hacerlo bastante breve porque no hay mucho. Se han encerrado en la idea que ustedes tienen y no se han abierto a cosas nuevas. Anímicamente todavía no tienen el estado de ánimo como para lograr esto y necesitan la última carta, que es la muerte y el renacimiento. La muerte y el renacimiento es una carta que habla de un cambio enorme en sus vidas para poder lograr esto. No quiere decir que no lo van a lograr.
¿Cuál es el secreto para lograrlo? Generar ese cambio. Si no hacen ese cambio, va a ser muy difícil. Han sido algo generosos. Acá, por ejemplo, en el Caballo de Pentáculos, me indica que ustedes apostaron por esto. Pero no es lo suficiente, realmente es muy ambicioso. A veces la gente me dice en las lecturas personales, yo quiero un amor verdadero, sincero, que tenga todos los componentes, que seamos felices. Me parece genial. Ahora yo les hago una pregunta, ¿cuántas parejas así conocen? Es casi como obtener algo muy difícil. No imposible, y tal vez algún día todos lo podamos conseguir, pero hay que evolucionar, hay que cambiar. Eso para el amor. Para el dinero nos habla de que no han invertido lo suficiente para generar un cambio en los ingresos. Hay que invertir más cantidad de dinero, de trabajo y de tiempo. Me van a decir, yo ya lo hice. Bueno, falta un poquito todavía. Sigan, por ahora la respuesta es no. Los que me preguntan si van a tener un aumento de sueldo, todavía no, están en un cambio. O tal vez haya un cambio en la empresa o en el lugar donde trabajan. Por ahora está bastante difícil. Están un poco aislados, comuníquense más, veo eso para ustedes y también el estado de ánimo influye. Recuerden que no estar bien, me dirán, bueno, pero estoy mal porque justamente por el dinero. Está bien, a veces no es solamente el dinero, hay que tratar de mejorar aquellos ámbitos en los que el dinero no interfiere para estar mejor y ese dinero va a llegar a ustedes. Vamos con la parte laboral, también desgraciadamente no, hay que hacer un cambio, hay que cambiar, hay que hacer un enfoque mucho más sobre el tema personal, mejorar si es un currículum, si es una forma de ofrecerse, si es un trabajo al que aspiran, ver si realmente tienen los recursos para aspirar a ese trabajo. Por otro lado, bueno, el ahorro de dinero, el haber invertido, yo sé que sufrieron el tema de estar gastando dinero y no tener entrada, pero bueno, ya pronto esto cambiará, tienen que hacer este cambio y todo va a ir para adelante. El tema de la muerte rige todos los ámbitos que estamos viendo. En el caso, además de lo laboral, donde les digo que no, que el trabajo tal vez no sea para lo que están buscando, o no tendrá un ascenso, o lo que hayan preguntado laborales no por ahora, están un poco aislados. El tema de las sociedades también dentro de lo laboral es muy importante. Tómenlo en cuenta. Para los que preguntan de examen, la respuesta es no estudien más, chicos. O sea, la verdad, o chicas, no estudiaron lo suficiente, les puede llegar a ir mal. Cuidado, cambien la forma de estudio. Ya mismo. A nivel espiritual, díganme siempre que les digo si les gusta la parte espiritual. Sé que hay algunos consultantes de la página que sí, de mi programa de tarot, pero bueno, cuéntenme si a ustedes también les gusta. Acá lo que nos indica es que ser a veces míseros, a veces no entregarnos del todo y entregar un poco de lo que tenemos y aislarnos psicológicamente nos hace terminar una situación donde tengamos que cambiar eso. Que para poder llegar a la espiritualidad incluso hay que ser generoso. Y generoso no solamente con nuestro dinero, como esta chica, sino también con nuestro tiempo. Que vivir desconectados, vivir dormidos, nunca nos hará crecer en ese camino de crecimiento personal o espiritualidad. Simplemente, si nuestro carácter es esa gente que repite, vieron, ay, yo me quedo en mi casa encerrado, a mí no me gusta socializar. Bueno, tengo una mala noticia, el ser humano es un ser social. Es una muy mala noticia, pero empecemos a darnos cuenta. Yo sé que está muy difícil, que hay mucha gente mala, por decirlo de alguna manera, para resumir, pero no nos queda otra que golpearnos la cabeza contra la pared, porque si no vamos a la extinción. El ser humano es un ser social y estar escribiendo mensajitos y mirando pantallas no es ser social. Ser social se necesita otro del otro lado de verdad. Se debe sentirle el olor, tocarlo. Somos animales, no somos bichos de pantalla. Aunque ahora estén en una pantalla, hola. Así que bueno, ya me entendieron lo que quiero decir. Así que Osito Panda, esta es la idea. Vamos a ver el Animal Spirit, a ver cómo arreglamos esto. El Animal Spirit nos va a decir qué energía, de qué manera en los próximos días, luego de ver esta lectura, pueden actuar para que esto salga como ustedes quieren. Así que lo vamos a tener acá, voy a agarrar una carta. Time to Heal. Bueno, buenísimo. Miren cómo coincide, tenemos acá al Snake Spirit, el espíritu de la serpiente. Ahí tienen ustedes el espíritu de la serpiente. ¿Y de qué nos habla? Nos habla del valor que tiene curar.
curar. Eso es lo que hay que hacer durante este periodo para producir este cambio. Curarse. No se exijan de más. Traten de curar las heridas para poder jugar este cambio de la mejor manera. Time to heal. El tiempo de curarse. Eso es lo que nos indica. Sáquense el veneno de adentro, todo el resentimiento a relucir, a agarrarle la broma de las flores, de los fuegos, del oso panda que trae las cosas complicadas. Porque yo sé que lo que me preguntaron no era sencillo, por eso usaron el oso panda. Así que tiempo de curación. Para las serpientes, muchas gracias oso panda. Suscríbanse al canal, los que pueden colaborar al CBU, al PayPal, que tienen ahí el PayPal. Así que bueno, muchas gracias, gente de España, gente de México, gente de toda Latinoamérica, de todos los países que hablan en español. Les mando acá Robertino un abrazo grande. Vamos a ver qué más viene. Adiós, panda. Se va el panda de aquí. Se encuentra con el gatito que ya se fue. Y miren quién viene ahora. Miren quién viene ahora, nuestro amigo, uno de los más populares. Yo acá en el canal tengo que hacer una tirada de populares un día de estos, Un día de estos voy a hacer una tirada de most populars. Y no va a faltar, el monito rojo, acá la sirenita también, que siempre la eligen, no sé por qué la sirenita. Tienen personalidad. Vamos a mezclar un poco y vamos a ver si lo que preguntaron para el monito es sí o es no. Noche previas a Halloween, recuerden que voy a hacer, ya hice una tirada pre-Halloween en la anterior a esta, mírenla que está buenísima. ¿Qué va a decir el tipo si lo hizo él, viste? No, está muy buena, de verdad, mírenla pues es interesante. No tuvo muchas visualizaciones, me gustó mucho esa lectura. Ahí pueden hacer preguntas también, no tienen fecha de vencimiento. Ustedes en realidad pueden ver de cualquier video del canal y no es que tengan fecha de vencimiento, sino el momento en que ustedes los ven, los videos. Así que recorran el canal, que hay un montón de propuestas y cosas que ni se imaginan, que no son parecidas a esto. Vamos a ver, monito, a ver si lo que preguntó la gente no se mantiene quieto ni un segundo. ¿Es sí o es no, monito? Ay, ya empieza, ¿no? La luna, no te digo el mono cómo le gusta hacer lío. 8 de pentáculos, 7 de espadas, 4 de copas. No te digo el mono siempre trayendo cosas complicadas. Bueno, vamos a ver el amor primero para ver si lo que preguntaron en Cibes, ¿no? Bueno, lo que preguntaron tiene que ver con la posibilidad de cambiar. Algo cambió, hay muchas dudas. Hasta hay dudas de separarse, 7 de espadas, y hay mucha decepción en ustedes. Eso es lo que estoy viendo acá, piensen si no es así. Eso es lo que se ve. Decepción, principalmente fíjense en esta chica. Entonces tenemos un origen de decepción. Vamos a ver para una pareja que esté establecido, que estén saliendo, que estén formalizados. La verdad que no viene muy bien. Lo que preguntaron es ni, no es ni no, ni sí, pero está más cerca de que se separen que de que la pareja continúe. ¿Por qué? Porque ustedes están decepcionados. Por más que tratan de trabajar en esto, tienen tantas dudas y tanta tentación de mudarse, de cambiar, que si bien por ahora no lo hicieron, en algún momento esto va a ocurrir. Sean serias, chicas. O sea, ustedes me conocen, saben que siempre les digo con la mejor onda a todos, pero no les voy a mentir, en este canal no se dice lo que la gente quiere escuchar, sino lo que comentan las cartas. Y yo tengo esta carta al final y no les puedo decir que todo va a terminar bien al lado de la carta de la separación. Habla de que ustedes en el fondo tal vez no lo vean, tal vez no estén tan convencidas, tal vez busquen el lado bueno, pero esta persona con la que están no es la que querían ustedes, no es lo que deseaban. Entonces en algún momento todo esto va a generar estas dudas, van a crecer. Esta idea de separación y de mudanza y la decepción son difíciles de contener. La respuesta es no. Si preguntan si le gusta a una persona, también la respuesta es no. Hay tantas dudas, la persona está en esquiva, la verdad no se tomó con el interés que debería haberse tomado la relación con ustedes, la respuesta es no. Si preguntan si la persona se va a comunicar, la respuesta es no. Ya sé que están decepcionadas, lo lamento, las separaciones son duras, ustedes tal vez esto que me cuente sea una historia anterior y no sea lo que está ocurriendo ahora, pero hay una carga de decepción muy grande como para tomar en cuenta las cosas.
Así que chicas, cuidado con esto, traten de ver cómo lo resuelven de alguna manera. Así que es no todo para el amor. Así que no hay muchas posibilidades. Vamos a ver qué nos sale en Animal Spirit para ver cómo lo podemos solucionar. Para los que me preguntan por el dinero, la respuesta es sí, pero están decepcionados. O sea, ¿va a entrar más dinero? Sí, muy poco. ¿Van a aumentar las ventas? Muy poco. Hay un aumento durante este tiempo, pero no es lo que esperaban. O sea, ¿van a cobrar algo de dinero? Sí, también. ¿Van a generar más? Sí, también. ¿Va a andar bien el negocio? Sí, pero muy poco. Esa es la respuesta que les puedo dar y la más clara. Para el tema del trabajo, la pregunta si van a conseguir un trabajo, pueden llegar a conseguir un trabajo, pero justamente no será el que les guste. Así que la respuesta es sí, pero no será el que les guste. Tema de exámenes, la respuesta directamente es no. Estudien más. No vienen bien, pueden llegar a desaprobar los exámenes. Cuidado con eso, ya saben, habiéndoles avisado, pueden modificarlo. No va a ocurrir que les vaya mal. Estudien más. El mensaje espiritual nos habla justamente de que las dudas llevan a veces a cortar con las cosas y a sentirnos decepcionados. Que las dudas son un enemigo tanto en nuestro crecimiento personal como en nuestra vida espiritual. Las dudas, las dudas. Así que el monito hizo de las suyas, les vino a contar una historia que tal vez no querían escuchar, pero que el mono por su sabiduría consideró que era necesaria en este momento. Un abrazo muy grande a todos. Se va el monito de acá. Vamos a ver quién viene ahora. Viene el osito koala, lo tenemos ahí, y vamos a ver qué nos sale para este oso koala. A ver si lo que preguntaron es sí o es no. Voy a cortar, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para el koala. La sacerdotisa, el caballo de espadas, el 9 de bastos, el rey de pentáculos y la rueda de la fortuna. Bueno, qué fuego que hay acá, qué fuego que hay. Tenemos mucho fuego. Lo que les tengo que hablar en el amor, la sacerdotisa, la expresión sexual de la mujer. Estamos hablando de una pasión inquebrantable, un hombre bastante, si es que es un chico, puede ser una chica también, o pueden ser dos hombres, lo que ustedes quieran. La otra persona es un poco libre. Ustedes de alguna manera planeaban cambiar esto para llevarlo más a poder manejar la relación, pero la otra persona es muy sabia y ahora están equilibrados. La respuesta a lo que preguntaron es sí. ¿Está bien la pareja? Sí, están en una evolución. Incluso es una pareja de mucho tiempo. Hay cambios, hay idas y venidas, pero todo saldrá bien. La respuesta es sí. Si preguntan si le gustan a una persona, le gustan desde un plano sexual. Cuidado que esta persona no está tan dispuesta a asumir compromisos. Ténganlo en cuenta. Si preguntan si la persona va a llamar, la respuesta es sí, pero va a esperar más tiempo del que ustedes están dispuestas a esperar. Si lo que me preguntan es si van a conocer a alguien en el futuro, la respuesta es sí, pero solo sexualmente. Diviértanse, no hace falta volverse loco, hay que disfrutar de lo que viene. Tal vez sea un paso para otra cosa. Así que lo que hay. Los que preguntan del dinero, la respuesta es sí. Está el rey de pentáculos al lado de la rueda de la fortuna. No se sabe todavía cuánto van a cobrar o cuánto les van a aumentar, pero les van a aumentar según lo que ustedes habían más o menos planeado, más o menos calculado. Aumento en las ventas de los negocios también, no es suficiente, fue un mal año, pero aumentará. Emprendimiento financiero también habrá ganancias, así que el dinero bien. Para el trabajo también la respuesta es sí, sobre todo si tiene que ver con cuestiones de bancos, administrativos, cosas de ese tipo, o el trabajo callejero, no lo dejemos de afuera a las trabajadoras. Así que bueno, callejero ahora ya no se hace más en la calle, se hace en las redes esto. Chicas, ¿qué andan haciendo? Todo un saludo muy grande para todas las que se dedican a eso también. Y vamos a dar el mensaje de los exámenes. Les decía que sí también, que acá aprobarán. Y el mensaje espiritual tiene que ver con nuestra fuerza sexual pensada y con sabiduría nos lleva a ubicarnos y ver las realidades de otro lugar. Nos habla de estar vivos. Así que muchas gracias, koala. Rapidísimo esto porque fue muy claro. Que tengan un excelente día.